establecido tiempo para cada grupo, amén. Los israelitas les da 490 años, los cuales se han prolongado hasta nuestros días debido a la prevaricación, y pues a la iglesia, amén, pues le ha dado 7 tiempos, los cuales pues ya prácticamente estamos viviendo el último tiempo de la iglesia, pues, que se le asignó a la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio, amén. Esa iglesia que es una iglesia apóstata, una iglesia tibia, amén, que desafortunadamente el transcurrir de los tiempos ha caído en un estado de tibieza. Y pues la clase pasada veíamos qué significa ser tibio, ¿verdad? Y lo que significa ser tibio es ser desagradable al Señor. Amén. El Señor dice, ojalá y fueses frío o caliente, es decir, ojalá y fueses agradable. El Señor está comparando como las bebidas que uno toma, ¿verdad? En el invierno uno quiere algo caliente, que sea agradable al paladar, amén, y al cuerpo. Pero en el verano, pues usted no va a tomar algo caliente, sino quiere algo que esté frío, que esté agradable, igual a la persona, para tomar, para beber agua. Amén. Entonces, en resumen, lo que el Señor está diciendo es: ojalá fueras frío o caliente, es decir, ojalá fueras agradable cuando yo quiero beber agua, que seas agradable. ¿Ven? Y por supuesto que cada uno estuvo manifestando qué cosas son agradables y qué cosas no son agradables, ¿verdad? La iglesia entiende que es agradable y que no es agradable, desde nuestra comunión con el Señor, nuestro caminar con el Señor. Algo bien importante que el Señor le reclama a esta iglesia de la Odisea. A ver, no estoy hablando de la congregación hermosa, pero a la iglesia en general de este tiempo, y es que no está vestida de vestiduras blancas. Cuando se habla de vestiduras blancas, se está hablando de santidad. Es decir, que el reclamo para la Odisea es que una iglesia que no anda en santidad. Entonces, el Señor le dice que compre primero oro, es decir, que no acumule riquezas en esta tierra, sino que acumule riquezas en el cielo. Y también le dice que se vista de vestiduras blancas, no las vestiduras negras, la opulencia, el glamour de traer joyas, traer vestidos opulentos, sino vístete con vestiduras blancas, ¿amén? Porque de repente esas cosas alejan a las personas de la santidad, ¿amén? Entonces el Señor está recomendando: eres una iglesia desnuda, así que no te vistas nomás por vestirte, sino vístete con vestiduras blancas, que significa precisamente santidad, ¿amén? Entonces es el tiempo que estamos viviendo. Ya la iglesia de la Odisea está muy avanzada. Ya en cualquier momento el Señor viene a levantar a su iglesia, la iglesia sensata. La Odisea no. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, el Señor da la sentencia y dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, no eres agradable a mí, yo te vomitaré de mi boca. En esta iglesia la Odisea va directo a la gran tribulación, y lo confirma y él dice: yo reprendo y castigo a los que amo. No hay duda de que la iglesia de la Odisea va de cabeza a la gran tribulación. Y pues, como lo vimos en la clase pasada, pues ya el tiempo está prácticamente cumplido. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. ¿Ven? Entonces, ahora nos corresponde pues hablar acerca del reloj de los gentiles. Y cuando hablamos del reloj de los gentiles, estamos hablando de los gobiernos gentiles. ¿Ven? Ahí no tiene nada que ver Israel, no tiene nada que ver la iglesia, sino para ser corregidos. Porque hay una razón por la cual Dios va a levantar, o no más que levantar, va a permitir 7 reinos en la tierra, 7 reinos gentiles. Y los va a permitir precisamente justo cuando el pueblo de Dios prevarica contra Dios. ¿Se acuerdan qué significa la palabra prevaricar? Prevaricar significa ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando el pueblo de Dios hace eso, que va en contra de la voluntad de Dios, Dios permite que los gentiles, que son como el mar que no puede estar quieto, siempre están combatiendo, siempre hay guerra, siempre están tratando de conquistarse uno por el otro. ¿Amén?
Entonces, pero llega el momento en que el pueblo de Dios va a prevaricar contra su Dios y Dios va a permitir que se levante un gobierno gentil que sea hostil y que castigue entre su proceder como gobierno gentil turbulento, tenga que castigar como reprensión a su pueblo y su pueblo es corregido de esa manera, es reprendido de esa manera. ¿Ven? Entonces, durante la historia de la humanidad del tiempo de Noé, ¿se acuerdan que antes de Noé, pues 10 generaciones y vino el diluvio? Bueno, después del diluvio hasta nuestros días ha habido un sinnúmero de imperios, de gobiernos, de gentiles, amén, de naciones fuertes, naciones débiles. Todo eso se ha dado a través de la historia desde Noé, amén, después del diluvio hasta nuestros días. Pero Dios determinó que habrían siete gobiernos o 7 reinos que serían usados precisamente para la reprensión de su pueblo cuando su pueblo prevarica, cuando va en contra de su voluntad, de la voluntad de Dios. ¿Amén? Y estos reinos han llegado a ser, ¿cómo les puedo decir? Han llegado a ser un lugar donde Satanás ha podido obrar con toda su maldad. Es decir, Dios le ha permitido que la maldad de Satanás se desarrolle en estos reinos y que pues castigue a las personas por su mal proceder. Amén. Entonces, particularmente o principalmente cuando su pueblo se desvía, amén, y prevarica o va en contra de la voluntad de Dios, nos permite estas cosas. Y son 7 reinos o 7 reinos o 7 tiempos que igual que se les ha permitido a los gentiles. No tanto tiempos, pero reinos y reyes. Son 7 y es lo que vamos a ver. Amén. Entonces es una historia fascinante que el Señor nos la presenta a través de la Escritura por los profetas. Amén. Especialmente el profeta Daniel, pero también Juan y los demás profetas muestran cómo el gobierno o los gobiernos gentiles, los cuales han sido para corrección de la locura del pueblo de Dios, se han manifestado a través de las generaciones. ¿Amén? Otra vez el mundo gentil, el gentilicio, aquellos que no tienen a Dios, pues son como el mar que no puede estar quieto, es convulso, está todo el tiempo. Ustedes visitan el mar natural, se dan cuenta cómo todo el tiempo está el oleaje. ¿Amén? Y de ahí se toma la figura para los pueblos gentiles, siempre están en guerra, en conquista, en quién domina a quién. Eso ha sido durante toda la historia de la humanidad, desde hablando lo que nos toca a nosotros, desde Noé, después del diluvio, hasta nuestros días. Esta, como lo dijo el Señor, esta perversa generación. Amén. Entonces, vemos pues que Jeremías nos manifiesta que a pesar de que los gentiles son así y no tienen comunión con Dios, no significa que ellos hacen lo que se les da la gana y Dios no tiene el control de ellos, no, sino que Dios tiene el control, que no vayan más allá de donde no deben ir. Amén. Así que Dios tiene el control de todas las cosas y también tiene el control de los gentiles, y eso es lo que manifiesta Jeremías ahí en el capítulo 27, precisamente el verso 5, y él declara su soberanía, que Él está sobre todos los reinos, sobre todo el universo, ¿amén? Y gobierna sobre los reyes de la tierra. Y ahí Jeremías 27:5, por palabra de Dios, enviada o inspirada por el Espíritu Santo, le está hablando, amén, a Jeremías. Jeremías declara las cosas de Dios y dice Dios,
a través de Jeremías: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. ¿Ven? Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Ven? Es decir, esa es la soberanía de Dios. Aunque estos reinos se van desenvolviendo y van combatiendo y están en constante batalla, pero no significa que están como sin control, no, sino que Dios tiene el control. Amén. Dios se arroga ese derecho, tiene ese derecho de gobernar sobre todas las cosas. Pues Él dice: yo soy el que hice la tierra, los animales, todas las cosas. Amén. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y en este caso está hablando de Nabucodonosor. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Amén. Hay algo curioso aquí que algunas personas no logran entender. Dice que Nabucodonosor era siervo del Señor, pero en nuestros días, siervo del Señor significa alguien santificado, alguien apartado, alguien ungido, por ejemplo, para servir a Dios en toda esa expresión. Pero cuando Él dice mi siervo, está diciendo es que yo lo puse ahí. ¿Sí? Yo estoy permitiendo que Él haga esas cosas. ¿Por qué? Porque específicamente hablando de Nabucodonosor, Dios lo permitió porque este hombre no era un hombre santo, un hombre apartado para Dios, era un hombre perverso, un hombre inmoral, era un hombre malvado. Pero ¿por qué dice que es su siervo? Porque otra vez el asunto es de que cuando el hombre de Dios o el pueblo de Dios se desvía y va y prevarica en contra de Dios, entonces Dios permite que alguien se levante y haga la obra o el propósito de Dios. Y en el caso específico de Nabucodonosor, Dios lo usa para que reprenda a Israel, pues Israel se había desviado, había levantado en contra de la voluntad de Dios, y ellos en el tiempo que Dios levanta a este rey, ellos estaban ofreciendo sacrificio a ídolos, estaban adorando a los Baales, estaban adorando a la diosa, a la reina del cielo, estaban cociendo panes y ofreciendo en las calles, en las plazas. Amén. Así que cuando ellos se levantan y prevarican en contra del Señor, entonces Dios permite que se levante un rey malvado y dice: Él es mi siervo. Es decir, Él va a traer corrección, Él va a echar cuerito, como normalmente decimos los mexicanos, ¿verdad? Va a traer eso. No es de que Nabucodonosor fuera un hombre santo, un hombre apartado para Dios, no, sino Dios le está comisionando, ¿amén? O le está entregando a Israel para que lo corrija, en este caso a Israel. Amén. Entonces, pero no siempre el permitir que Dios que Dios permita que se levante un rey perverso no siempre es exclusivo por Israel, sino eso viene desde el origen, es decir, desde el tiempo del diluvio, ¿amén? De Noé. Amén. Ya viene la corrección de Dios a través de reyes malvados que Dios permite que accionen. No es que Dios ponga maldad en el rey, sino que ya de por sí los reyes son malos por naturaleza, son perversos, son inmorales, son malvados. Entonces lo único que Dios hace es permitir que ellos actúen. Algunos cuando escuchan también que dice que Nabucodonosor era siervo del Señor, piensan que él puso toda esa maldad en el corazón para que lastimara al pueblo. No, sino que es que Dios permite que toda esa maldad que hay en ese hombre se derrame. Amén. No solo sobre los pueblos, porque también las naciones tienen un límite en cuanto a pecar. Amén. Llega un límite. Ustedes pueden acordarse de Sodoma y Gomorra. El olor de la maldad de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios, y Dios tuvo que derramar su juicio. Así que también los hombres tienen un límite hasta dónde puede llegar su maldad, y cuando eso sucede, entonces Dios permite este tipo de cosas, que un hombre tan malvado pueda castigar a los hombres
que están yendo más allá de lo permitido por Dios, pero también dentro de ellos, desafortunadamente, el pueblo de Dios también es arrastrado a desobedecer a Dios, y con ellos va pues la reprensión por medio de estos hombres. Amén. Y es lo que vamos a ver, y es lo que nos muestra el reloj de los gentiles. 7 reyes, 7 reinos y 7 reyes que vienen por obra de Satanás, pero permitidos por el Señor para corrección de su pueblo y para corrección de los hombres que están rebasando el nivel de maldad que pueden ellos cometer. Amén. Entonces, lo vamos a ver, y eso nos va a mostrar la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Amén. Muy bien, entonces el reloj de los gentiles pues trata de los gobiernos de los gentiles. Quise empezar por ahí, por Jeremías, para que podamos entender que no es que los reyes actúen sin ninguna supervisión, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces vamos a ver el reloj de los gentiles. Si analizáramos cada reino que sucedió, pues nos tomaría demasiado tiempo, y el tiempo es lo que no tenemos, así que voy a ir de manera general. Amén. Y vamos a ir de atrás para adelante. Normalmente empezaríamos desde lo que son los profetas hasta llegar a Apocalipsis, pero ahora vamos a ir de adelante hacia atrás. Vamos a ir de una vez hasta Apocalipsis, porque es el Apocalipsis de Juan, o la revelación que se le dio a Juan, que nos muestra precisamente estos 7 reinos sobre la tierra. Hay uno más, y lo vamos a mencionar ahí, pero es nada más, es un traslape, y ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, del verso 1 al 13, que es el que nos da luz de cómo estos reinos han dominado sobre la tierra. Y lo vamos a ver de manera general, y ya luego lo vamos a ver de las últimas cuatro bestias, por llamarlas así, o 4 reinos, y de manera también por encima, de manera general, y nos vamos a concentrar en la 4ª bestia. Amén. Y es la que nos trae hasta nuestros días, y es la que nos muestra qué tan cercano está también la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Es decir, que eso es lo que estamos viendo nosotros. ¿Por qué vemos el reloj de Dios? Porque queremos ver qué tan cercana está la venida del Señor Jesucristo. ¿Ven? Muy bien. Apocalipsis 17. Si me ayudas a leer, Juanito, y yo te voy diciendo dónde paramos y dónde avanzamos. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Vamos a hacer un alto ahí. Entonces, de manera general, lo que está presentando ahí Apocalipsis 17, la visión es, hay una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Amén. Entonces, el significado de muchas aguas significa muchos pueblos, muchas gentes. Amén. Es decir, que esa mujer en realidad está sentada sobre muchas gentes. Es decir, en otras palabras, es adorada por muchas gentes, muchos pueblos. Amén. Pero esta mujer es también traída por una bestia. Y en el verso 3 es una mujer fornicaria, porque dejó a su marido y se fue tras los reyes de la tierra. O sea, mujer más adelante le da el título de la gran ramera. Es una mujer que se vendió a precio. Amén. Tenía a su marido, y su marido era Cristo, y lo dejó para venderse a los reyes de la tierra por precio.
¿ven? Entonces, pero ya de eso hablamos la vez pasada, así que me voy a ir de una vez al verso 3. Y dice: me llevó en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Amén. Entonces aquí es donde vamos a ir con cuidado, porque me interesa que usted entienda estos versículos que siguen están en misterio. ¿Amén? Es decir, que es necesario poner atención para poder entenderlos. Amén. Me llevó en el desierto, en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De la bestia escarlata. ¿Alguien me puede decir? Se puede apoyar en el capítulo 12:1. A ver, vamos. Pues si puede ir a buscar el capítulo 12:1 para que ya usted se apoye ahí. Y ya luego me dice de qué bestia está hablando aquí. Perdón, es el verso 3. Amén, dice. Amén. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Amén. Entonces, el verso 3 del capítulo 17 nos dice: y me llevó en el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién es esa bestia escarlata? Según el capítulo 12, verso 3. El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Exactamente. Entonces, lo que aquí nos está dando la revelación es que esa mujer está sentada sobre los lomos de Satanás. Es decir, que esta mujer es su proceder es satánico. Obviamente que usted ya entiende que está hablando de una religión que dejó a Cristo por seguir a los reyes de la tierra, por seguir a la riqueza. Amén. Entonces, pero su proceder religioso es satánico, porque va montada sobre la bestia escarlata. Eso es Satanás. Amén. Entonces, ya la vez pasada pues ya explicamos esto. Está hablando de la religión católica, apostólica y romana, ¿no? Sus orígenes en Pérgamo y después Catira, ¿verdad? Con la adoración a los ídolos. Entonces, esta mujer pues va montada sobre una bestia escarlata y dice: llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Entonces, esta bestia escarlata es la que tiene nombres de blasfemia. Amén. No la mujer, sino la bestia escarlata tiene nombres de blasfemia. La mujer va sobre esa bestia, sobre este Satanás, la bestia escarlata, este dragón escarlata, este Satanás. Amén. Pero este dragón escarlata tiene nombres de blasfemia. Amén. Y tiene nombres de blasfemia porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tremendo monstruo, ¿verdad? Aquí es donde cobra relevancia e importancia lo que son las figuras. Hay que analizar las figuras porque nos llevan a entender estas cosas. Amén. Entonces quédese con esa imagen. Es una bestia escarlata, que ya dijimos es Satanás, y este Satanás tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y está lleno de nombres de blasfemia. Amén. Muy bien. Entonces ahorita lo vamos a entender por una gráfica que tengo ahí, pero lo vamos a ver, ya lo vamos a ver ahora. Nomás déjenme leerle para cerrar con la mujer. Verso 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro, llena de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Y luego el verso 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, cree bien esa figura. No es la mujer la que tiene 7 cabezas o está sentada sobre 7 cabezas, no.
Es la bestia escarlata o Satanás que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que está lleno de nombres de blasfemia. Amén. Y el verso 8 dice: y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y el verso 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Amén. Este pasaje le saca humo a la cabeza de cualquiera. Amén. Gloria a Dios. Y más que añade, dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Y algunos se ponen a decir: no, pues es que hay que agarrar 40 días de ayuno y salir del monte con el resplandor como salió Moisés. Eso sería bueno y excelente, ¿verdad? Pero cuando dices esta expresión, esto es para la mente que tenga sabiduría, no se refiere a esto, no se refiere a que tenga una vida espiritual espléndida o total, sino es sencillo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Habla de aquellos que tienen conocimiento académico. Es como Daniel, que fue instruido en la ciencia, como los que vivían en Babilonia, que fueron instruidos en la ciencia, en el conocimiento de la historia, de la astronomía, de las diferentes ciencias que hay. ¿Amén? Entonces, en el caso específico, para la mente que tenga sabiduría, se refiere a las personas que por lo menos tienen bachillerato y que han conocido la historia del mundo. ¿Amén? Por eso es que muchos de nuestros pastores de antaño no pudieron entender este asunto, porque la mayoría eran analfabetos, es decir, y apenas podían leer, así que no tenían conocimiento de historia, y era difícil para ellos poder entender estas cosas. Así que se requiere de por lo menos conocer la historia básica de este mundo, ¿ves? Y es la manera en cómo se entiende lo que está diciendo, lo que le está revelando a Dios o Jesús a Juan. Si usted no tiene conocimiento o estudio académico, pues no va a poder entenderlo, no sabe a qué se refiere. Pero es bien sencillo. Cuando usted tiene conocimiento de la historia, usted lo puede entender, y ahorita lo vamos a ver, y los que están presentes, aunque no tengan conocimiento académico, lo van a entender porque se los vamos a explicar de la manera más sencilla y lo van a poder entender. ¿Amén? No saca humo cuando no tienes este conocimiento, pero cuando tienes este conocimiento es sencillo, y lo vamos a dar a conocer y usted lo va a entender. No tiene que volverse loco ni le va a salir humo. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a la gráfica que nos va a ayudar a entender estas cosas. Amén. Bien. Jesús está usando el lenguaje de figuras, y va a poner una figura de tal manera que el origen es satánico. Amén. Está diciendo que es una bestia escarlata con 7 cabezas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cabezas y 10 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuernos. Esas son las figuras que más o menos encontré que van de acuerdo a lo que está diciendo Jesús a Juan, o le está revelando el Señor Jesucristo a Juan, o el ángel a Juan. Entonces, quedamos pues que esta es la bestia escarlata. ¿Amén? Y dice que tiene 7 cabezas. Estos son los 7 reinos gentiles. 7 cabezas son los 7 reinos gentiles. Amén. Y tiene nombres de blasfemia. La palabra blasfemia o blasfemar es un insulto, es insultar. Es decir, que tiene nombre de insulto. Cada cabeza tiene un nombre de insulto. ¿Amén? ¿Por qué insulto? Porque
es una adoración a un Dios que no es Dios. Amén. Esta es la mujer que va encima de Satanás. En todo el tiempo ha tenido esa diadema de insulto hacia Dios. Siempre en cada reino, en cada uno de estos reinos, amén, ha estado un insulto hacia Dios. Y esos son los nombres de blasfemia. Amén. Entonces, lo que está diciendo a Juan ahí en el Apocalipsis, la bestia escarlata lleva a la mujer, amén, pero esta tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, amén. Entonces, también dice que son 7 montes, y el significado de monte significa precisamente reino o rey. Dependiendo del contexto de lo que se está hablando, cuando usted vea un monte en la profecía, amén, está hablando de un reino o un rey. Amén. Exactamente, por eso que dice, lo confirma, dice 7, son 7 montes, es decir, reino, 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 reino. Son 7 reinos en los cuales. Los cuales tienen 7 reyes. Amén. Entonces, nos ubicamos pues ahí. Nos ubicamos entonces de que este Satanás se manifiesta en 7 reinos en toda la historia de la humanidad. Y va a haber un paréntesis, y ahorita lo vamos a ver. Más que paréntesis, es una prolongación de tiempo para preparar el último reino, el 7º reino. Ahorita lo vamos a ver, amén. Entonces, por eso es que dice Juan, recibiendo la revelación de parte del Señor Jesucristo, que son 7 cabezas, 10 cuernos, y no tiene nombres blasfemos. Estos son los nombres blasfemos. Esto que está en anaranjado son los nombres blasfemos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, la mayoría o el total de los escatólogos o de los teólogos entienden que hay 7 reinos que han sido influidos por Satanás. Aunque no lo entienden del todo, pero entienden que hay o va a haber 7 reinos en la tierra de parte de Satanás, por supuesto bajo el control de Dios. Pero ellos ubican el origen de estos 7 reinos, ponen a Egipto. Y ellos dicen Egipto porque los reinos que interfieren o que Dios permite es para castigar exclusivamente a Israel. Pero no es exclusivamente Israel. Por supuesto, la mayoría de estos reinos han castigado a Israel porque era el tiempo de Israel. Los manifestaron los últimos 4. Pero antes de eso ya había un pueblo de Dios. ¿Y quién era ese pueblo de Dios? Los descendientes ¿de quién? No, los descendientes de Abraham son los israelitas. ¿Recuerdan que estamos hablando del periodo de Noé hasta nuestros días? ¿Quién era el pueblo de Dios? No me digan que no se acuerdan. Qué bueno que sucede esto, porque créanme que la mayoría de los cristianos piensan que Dios empezó desde Abraham para acá. Y se les olvida que Dios empezó desde Adán. Y que tuvo un pueblo escogido por 10 generaciones. Pero que después la última generación brincó después del diluvio. Es decir, que Noé era hijo de Dios. La Escritura dice claramente que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que no, Dios no se apareció de Abraham para acá. No, Dios ya venía desde el inicio. A ver, y se manifestó en esos 10 generaciones. No con Caín. Caín eran los hijos conocidos como los hijos de los hombres. Pero las 10 generaciones, desde Adán, Set hasta Noé, pasando por Enoc, que vivió a 365 años y Dios lo arrebató porque caminó Enoc con Dios, le traspuso. Amén. Llega hasta la 10ª generación con Noé, y entonces se sucede el diluvio por la maldad de los hombres. No tanto por los hombres impíos, sino por los hombres llamados hijos de Dios. Esas 10 generaciones, cuando llegó a Noé, ya se habían corrompido.
ya se habían estado metiendo con las mujeres de los hombres, es decir, los hijos de Dios con los inconversos, y por eso vino el diluvio. Amén. Entonces, pero después del diluvio, Noé fue salvado porque él era hijo de Dios, y los hijos de Noé eran hijos de Dios, y Noé les enseñó a servir al Dios verdadero. La Escritura dice que apenas el arca se asentó, amén, Noé salió, levantó un altar y sacrificó animales limpios, y el olor de ese sacrificio subió a la presencia de Dios, y Dios puso un arco iris en el cielo como pacto con Noé y con todas estas generaciones, que la tierra no sería más destruida con diluvio. ¿Amén? Así que no, Dios no se presentó de Abraham para acá. Dios ya siempre se ha presentado en todas las generaciones. Y era Noé, pues, hijo de Dios, y los hijos de Noé eran hijos de Dios. ¿Amén? Pero, hermanos, desafortunadamente, los hijos de Noé pronto se corrompieron. Es decir, que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, todavía practicaban los sacrificios y el culto a Dios, pero sus nietos pronto se corrompieron. Y por cuestión de tiempo, bueno, vamos a las citas bíblicas, pero les voy a relatar la historia bíblica, que es de donde nosotros podemos sacar el origen de estos 7 reinos. ¿Amén? Entonces, lo que sucedió es que apenas los hijos de Noé tuvieron hijos, y sus nietos se corrompieron. Y el primero que se corrompió fue el hijo de Cus. Cam engendró a Cus. Luego, un año, a lo más 2 años, engendró a Cus. Y Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod, dice la Escritura, que él fue poderoso cazador delante de Jehová. Y este es el que se erigió un reino, un imperio. Es el primer emperador de la historia de Noé para acá, para todos estos tiempos. Así que ir a Egipto, aunque Egipto fue un gran imperio, pero no nos enseñarían de dónde, cuál es el origen de estos imperios. Y el primer imperio que se formó fue precisamente el de Nimrod. Y este Nimrod, vamos a ir a la Escritura para estar más claros de cómo. Génesis capítulo 10, por favor. Sus Biblias. Si lo pueden leer, por favor, de 7 hasta el 11. Amén. El 12 está ahí. Amén. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sadad, Rama, Sateca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret, Akkad, Cainé, en la tierra de Siná. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Amén. Ahí está bien. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, este Nimrod fue precisamente el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer gobernante mundial, por llamarlo así, el mundo conocido, por supuesto. Y este Nimrod, su primer reino o gobierno fue precisamente Babel. ¿Amén? Y Babel en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia, donde se encuentra Irak ahora. Esa es la tierra de Sinar. Es decir, que ese Babel era la Babilonia primigenia, es decir,
decir, el inicio de Babilonia, lo que llegó a ser Babilonia, su origen está ahí en Babel y está con Nimrod. Pero ese Nimrod, ese reinado sucedió 2000 años antes de Cristo, es decir, 4025 años antes de nosotros. Es un montón de años, ¿verdad? Desafortunadamente, en ese tiempo las culturas no tenían registros como ahora, que nosotros los reyes ahora tienen sus registros, o las culturas registran los hechos de sus reyes o de sus gobiernos, pero ellos no tenían, así que no hay manera de saber cómo fue su reinado, cómo es que ellos llegaron a erigirse como dioses. Pero sí podemos deducir desde la escritura que este Nimrod, amén, se llegó a constituir rey y Dios en esa tierra. ¿Amén? Entonces su gobierno empieza precisamente en Babel, pero de ahí se mueve para Asiria. Y la famosa ciudad de Nínive fue precisamente construida por Nimrod, casi 2000 años antes de Jesucristo. Entonces, esta es la primera cabeza. Pero ¿por qué se levanta esta cabeza? ¿Amén? ¿Por qué se levanta? Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 11, usted ve el problema de Babel. Y el problema de Babel, ¿por qué Dios confunde la lengua? Babel significa confusión. Es porque Dios les había dicho que se dispersaran por toda la tierra. Obviamente que mientras se dispersaban ellos iban a ir distribuyendo lo que es el conocimiento de Dios y la adoración a Dios. Pero cuando Nimrod levanta una ciudad, un reino, y no solamente se queda en eso, sino que dice: vamos y hagámonos, amén, una torre que llegue a la cúspide, al cielo. Ahora, muchos cuando escuchan eso piensan que qué ignorantes eran ellos, querían llegar hasta la galaxia, no sé dónde. No, ese no era el punto. Cuando la escritura habla de que para llegar al cielo, significa que ellos se van a elegir como dioses. Y esa edificación que ellos usaron, después la dispersión por la confusión de lenguas solo retrasó el proyecto de ellos, pero no lo anuló, porque venido el tiempo ellos continuaron con esa mentalidad. Y esa torre de Babel dio como resultado lo que conocemos como los zigurat, que no son más que edificaciones, amén, piramidales, que todas las culturas del mundo las practicaron. Amén. Si usted va a México, a Centroamérica, a Sudamérica, todas las culturas practicaron esa manera de edificar sus templos, porque en la cima ellos ofrecían sacrificios, pero sacrificios no a Dios, sino que la idea es que ellos se elegían como dioses, amén, y ahí estaban y ahí hacían contacto con sus dioses. Entonces es precisamente lo que sucedió con Nimrod 2000 años antes de Jesucristo. Otra vez, desafortunadamente no hay registros en ese tiempo, así que lo más cercano a lo que sucedió ahí, pues se toma de fábulas, de mitología, cosas que no se pueden comprobar, pero que han sido contadas por algunas personas. Y se dice, por ejemplo, que ahí en ese lugar Nimrod se erigió como el dios Sol, y su mujer, la cual llaman Semiramis, se erigió como la diosa madre. Y ese es el nombre blasfemo o insultante en contra de Dios. Por eso es que Juan está diciendo 7 cabezas con nombres llenos de blasfemia. ¿Amén? Es precisamente en Babel donde se inició la adoración al Dios Padre o al Dios Sol y a la diosa Madre. Obviamente que a través de las generaciones va cambiando de nombre, pero el modelo es el mismo. En algunas partes se va a llamar Baal, en otras partes se va a llamar Osiris. Por ejemplo, en Egipto, la famosa diosa madre, en algunos casos como en Asiria se va a llamar Ishtar, en otros lados se va a llamar
Astarot, Astarte, pero es el mismo principio, es el mismo modelo que surgió precisamente aquí en Babel. Así que en Nimrod se edifica una ciudad, se edifica una torre en la cual él se va a erigir como Dios y va a existir la diosa madre, y este modelo se va a transportar durante todas las generaciones. Por eso es que a Juan se le está diciendo que tiene 7 cabezas y está llena de nombres de blasfemia. ¿Amén? Así que la primera cabeza viene siendo Nimrod, que se eligió como Dios, su esposa como la diosa madre. De hecho, cuando se cuenta la leyenda o la mitología de estos dioses, surge el Dios Hijo. Es decir, que Nimrod como padre, la leyenda cuenta que él murió y su mujer contó la historia de que él se convirtió en el sol y que un rayo del sol la embarazó a ella, y después nació Tamuz, y ese Tamuz pues ya era el Dios Hijo. Es una blasfemia tremenda en contra del Señor. Ya desde sus orígenes ya se sabía que había de nacer un Salvador, así que ellos inventaron esa idea de Nimrod como Dios Sol, Semiramis la madre de Dios, y Tamuz el Hijo Dios. Y esa blasfemia va a traspasar las generaciones y los reinos, y los 7 reinos que se manifiestan en la tierra siempre van a ir acompañados de una blasfemia en contra de Dios, y va a permanecer hasta que llegue la blasfemia más grande, que es el anticristo o la bestia. Entonces vemos pues la primera cabeza, entonces es Babel, o Babilonia primigenia, o el origen de Babilonia, porque este lugar final va a ser el terreno donde Babilonia se va a concretar, por supuesto ya 1000 y tantos años más adelante. Pero después de este Nimrod, entonces va a venir Asiria. Ahora, dése cuenta que va a tomar un buen tiempo hasta que Asiria llegue, porque Nimrod fundó Babel, el origen de Babilonia, pero también fundó Asiria y fundó Nínive, pero no trascendieron hasta el año 884 a.C., cuando ya se consolidó como un imperio. Los asirios empezaron a gobernar toda esa área conocida. ¿También? Entonces han pasado 1100 años más tarde y viene el siguiente imperio. ¿Por qué viene este siguiente imperio? Porque vamos a ver aquí la prevaricación. Babel, ¿por qué viene Babel? En el año 101 de Peleg, dice la escritura, en el año 101 después del diluvio, perdón, en el día que nació Peleg, dice la escritura que se repartió la tierra, o se dividió la tierra. Es decir, que cuando ellos erigieron esa ciudad y erigieron ese templo o ese edificio para ofrecer culto a otros dioses que no eran Dios, Dios permitió, amén, que se levantara este hombre y trajo la confusión ahí. Es decir, la prevaricación del pueblo de Dios siempre va a permitir que se levante un hombre perverso para ser reprendidos tanto los que no conocen o no sirven a Dios, tanto como los que sirven a Dios. Entonces, lo que nos quiere decir es que para el año 101 ya los hijos de Dios se habían pervertido. 229, 292, por ahí aparece Abraham. Y la escritura dice que Abraham, su parentela vivía en una ciudad idólatra, y todos ellos eran idólatras. Es decir, que ya se habían apartado de Dios 292 años adelante, apenas 292. De hecho, la escritura nos dice que Noé vivió 350 años después del diluvio. Eso significa que Abraham conoció a Noé. Eso significa que Noé todavía les daba testimonio: muchachos, acuérdense que Dios los salvó del diluvio. Y con todo y eso, ellos ya se habían pervertido. Así que cuando la gente se pervierte y los hijos de Dios prevarican contra Dios, Dios siempre va a levantar a un personaje para reprensión. Sucedió lo mismo con Asiria. Asiria fue levantado para reprender al pueblo, la locura del pueblo de Israel. Amén. Los asirios siempre batallaron
y de hecho ellos se llevaron a las 10 tribus de Israel. Se los llevaron al exilio, hasta el día de hoy no han aparecido. Después de los asirios, la segunda cabeza. Ahora, note que San Pablo está diciendo que esto es la obra de Satanás en ellos. No son santos, no son siervos en el sentido de santidad, sino siervos para corrección de las gentes y del pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces Dios levantó a este imperio, los asirios, y ellos agarraron a las 10 tribus y se las llevaron cautivas para reprensión, porque Israel se había vuelto a los ídolos. Y Dios levantó a este imperio, y uno de estos reyes se llevó a los israelitas a la cautividad y al destierro. ¿Ven? Entonces vamos a ver los nombres de blasfemia, y ahorita hablamos un poquito acerca de estos reinos. Voy rápido por cuestión de tiempo. Entonces, primero, Nimrod, que establece el culto del Dios Sol, o el Dios Padre y la diosa Madre. Después, este es la blasfemia o el insulto hacia Dios. Después viene Asiria, 884, 612 antes de Jesucristo, y el nombre de blasfemia, el nombre insultante es Asur, el dios principal, e Ishtar, la diosa madre, o la diosa de la fertilidad, porque siempre esta mujer se ha relacionado con la fertilidad. Que por supuesto da como resultado la diosa madre. Después, en el año 605 al 539, viene la tercera cabeza, el tercer monte, que viene siendo Babilonia. Y ahí las deidades era el dios principal Marduk y la diosa madre Ishtar. Llegó Persia, 539, 331 a.C., y los dioses aquí, Mitra y Anaíta, los medos y los persas, Mitra y Anaíta. Después vino Grecia, y la diadema o la corona insultante, que representa a la mujer, es Zeus y Hera. Después llegó a Roma, y con Roma trajo a Júpiter y a Juno, la misma cosa, el dios principal o el dios padre y la diosa madre. ¿Amén? Y después de Roma se dividió Imperio Oriental, Imperio Occidental, y Roma llegó hasta el 476 en el occidente, lo que le da continuación a toda esta parte de Israel hacia el oeste. ¿Amén? Y de ahí una convulsión total. Se lo puede decir así rapidito, lo vamos a ver con más calma, pero la cuarta bestia, amén, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el orden general, pero a Dios le revela a Daniel desde aquí, desde Babilonia, 1, 2, 3, 4, pasa por alto esto porque estos dos reinos no tienen mucha información, pero estos sí tienen suficiente información, amén, y los presenta. Entonces a esta la presenta como la cuarta bestia, Dios a Daniel. Pero la cuarta bestia, la totalidad de los escatólogos y los teólogos dicen que la cuarta bestia fue Roma, y tienen algo de razón. Pero la cuarta bestia no fue exclusivamente Roma, sino que la cuarta bestia se proyecta hasta el anticristo. Y eso es lo que vamos a ver. La cuarta bestia empieza con Roma, sí, pero después pasan en una convulsión terrible de los pueblos. Un pueblo atropella a otro y se van combatiendo, se van formando naciones y naciones y naciones, que eso no está fuera de la profecía, lo vamos a ver, amén, hasta que va a llegar el año 1945, cuando ya entra un orden mundial. Antes era el más vivo, dañaba al otro y se lo comía y se acabó. Pero en 1945 va a llegar la Organización de Naciones Unidas. Y eso es lo que trae estabilidad al mundo. No una estabilidad total, pero por lo menos un orden. ¿Ven? Ahí entra este espacio
Y esto con el propósito de provocar o producir a que llegue el anticristo. Ahora, ¿sabe qué es lo que está pasando aquí en el sentido de los hijos de Dios? Que aquí se desarrollan los que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los tiempos desde Roma, casi finales de Roma cuando Cristo Jesús viene, amén. Desde Roma son los 7 tiempos de la iglesia, pero al llegar a la Odisea, el pueblo de Dios está prevaricando contra su Dios. Y eso es lo que está provocando que llegue la séptima bestia, la séptima cabeza. Así que la cuarta bestia, según lo que nos revela Daniel, es todo esto: en Roma, la turbulencia de los pleitos de los imperios, las Naciones Unidas, y hasta nuestros días la Odisea prevarica, y entonces Dios va a levantar un hombre perverso e inmoral que viene directamente del cristianismo, porque San Juan lo menciona como el anticristo, y a nadie se le llama anticristo si no sale del cristianismo. Amén. Entonces viene este hombre perverso e inmoral que se hace pasar por cristiano, que sale de un ámbito cristiano, y no hay nación más cristiana en todo el mundo que Estados Unidos de Norteamérica. Levanta un hombre perverso para reprensión y castigo de la iglesia que prevarica contra Dios, la iglesia, la Odisea. ¿Amén? Entonces, esto es lo que está viendo Juan, o lo que se le está revelando. Por eso es que, si usted notó, dijo que la séptima cabeza en realidad es el octavo. ¿Amén? ¿Por qué es el octavo? Porque en los gobiernos gentiles vienen así, hasta aquí 6, después brinca el 7 en el orden cronológico en la Organización de Naciones Unidas. Lo vamos a ver también en la estatua de Nabucodonosor, la Organización de Naciones Unidas. Y el 8 es la bestia o anticristo, pero no tiene tanta, para el Señor no tiene tanta relevancia esta parte de la Organización de Naciones Unidas, sino esta, porque aquí levanta, no solamente está bien formado este reino, pero levanta un hombre perverso dentro de este reino para la reprensión del pueblo de Dios. Y en este caso es la iglesia, la Odisea. ¿Amén? Entonces es exacta la escritura, es exacta la historia de cómo Dios ha permitido estos reinos. 7 cabezas, 10 cuernos, porque aquí en esta séptima cabeza se van a levantar juntamente con la bestia 7 reyes o 7 gobernantes, que le van a entregar todo su poderío militar, económico, amén, y geográfico, para que salga adelante sobre todo el mundo. ¿Amén? Entonces, eso es lo que Juan está viendo. De tal manera que, ya resumiendo, podemos decir que la bestia escarlata es Satanás, la mujer es la religión falsa e insultante que va sobre los lomos de Satanás, que es satánica, que tuvo su origen en la primera cabeza, amén, y se fue traspasando en cada uno de los imperios que vienen directamente de Satanás, amén, hasta llegar el anticristo. Amén. Muy bien, no sé si lo entendieron o se lo repito. Un cafecito. ¿Sí está claro? Amén, muy bien. Ok, entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 otra vez. El verso 8 está interesante también. Apocalipsis 7. Capítulo 17, verso 8. Amén. Sí, La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien. Para poder explicar eso, vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 13. Para que usted lo entienda. 13, verso 1. Amén.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuerpos. A ver, vamos a una pausa rapidito ahí. Normalmente los escatólogos dicen que este es el anticristo. Pero échale un ojo usted y dígame, ¿es el anticristo el que está hablando ahí? No, es Satanás. Es Satanás, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Quería que note eso, porque normalmente se dice, ese es el anticristo, pero ese no es el anticristo, ese es Satanás. Muy bien, Marito, dale. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. A ver. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Entonces el verso 2 ahí sí es el anticristo. Sí. ¿Por qué los pega el Señor ahí? La idea es de que tanto el rey o el anticristo está totalmente relacionado con la bestia escarlata. Es decir, que el trasfondo de ellos es Satanás. ¿Amén? Por eso es que lo menciona así. Y eso nos hace entender pues 17, ahora sí vamos a decir 17, 8. ¿Amén? Amén. ¿No, verdad? Sí, por favor. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. A ver, para ahí. La bestia que has visto, figure esto. ¿Quién está viendo la visión? Juan. Muy bien. Así que se está hablando desde el tiempo de Juan. ¿Amén? La bestia que has visto era y no es. ¿Amén? Ahí está hablando exclusivamente de Satanás. Es decir, que se ha estado manifestando. La bestia que viste era y no es. Es decir, era porque él ha estado aquí. Ya ha estado manifestando. Pero en el tiempo de Juan no es. Porque lo que la visión le quiere mostrar es llegar aquí. ¿Vale? Entonces, era porque vienen por obra de Satanás. Ha estado manifestando por obra de Satanás. Y aunque en el tiempo de Juan te está manifestando por la obra de Satanás, pero no es el que te quiero mostrar. ¿Entiende el asunto? La bestia que has visto era, es decir, la obra de Satanás en estas, y no es en el tiempo de Juan. Es decir, aunque Satanás está detrás de este reino y de este imperio, pero no es esta la que te quiero mostrar. Y será. Entonces va a hablar de esta. ¿Amén? Muy bien. Entonces dice, ahora sí puedes continuar, Juanito. Y está para subir del abismo. Y está para subir del abismo. Muchos piensan y usan esa expresión de está para subir del abismo y dicen que está hablando de Nerón, que Nerón se fue al abismo y que va a salir de ahí y entonces va a resucitar y se va a convertir en el anticristo. Quiero decirles que Nerón no sale para allá, no sale sino hasta que cuando la avienten al lago de fuego, sino que la palabra abismo estaba hablando de la acumulación de agua, del océano. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere las aguas, el montón de aguas? ¿De acuerdo a dónde se sienta la mujer? Las aguas, exactamente, pueblos, muchedumbre de gente, ¿sabes? Entonces, lo que está diciendo no está hablando de ese abismo donde están, de hecho, no hay hombres ahí solo hay demonios o ángeles caídos. Está hablando de la acumulación de las aguas, es decir, de la multitud de las gentes. Está para subir de la multitud de las gentes. Esta es la que le quiere mostrar Dios a Juan. Entonces, la bestia que has visto se ha manifestado en todos estos, pero en este que se está manifestando no es de esta que te quiero hablar de esta. Y está para subir del abismo, está para subir de la multitud de gentes, amén. De ahí va a salir el anticristo. Es decir, que este anticristo es gentil. Muchos dicen, no, que tiene que ser israelita para que Israel lo acepte. Eso no tiene ninguna lógica de acuerdo a la escritura. Al contrario, a Israel hay una sentencia y el Señor se la dijo. Amén. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Vendrá otro en su propio nombre y a ese van a recibir.
Así que no necesita ser israelita. Este es un gentil que sale del abismo de las gentes, de los gentiles, de lo más lejano de Israel. Por eso menciona abismo, porque está hablando de lo más profundo de las aguas, de lo más distante a Israel. Amén. Entonces versículo 8 es maravilloso porque nos muestra muchas cosas. Primero, cuando habla de la bestia que era y no es, está hablando de la manifestación satánica en cada una de estas, y aunque aquí se está manifestando, pero no es de esta la que quiere hablar, sino quiere hablar de esta, la que está para subir del abismo, la que está para subir de las gentes. Muy bien, Juanito, dale. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Amén. Los cantoipuntas, ellos se van a asombrar cuando venga el anticristo. Los que no están escritos en el libro de la vida, aquellos que entren a la gran tribulación, amén, ellos se van a asombrar cuando vean que este animal, esta bestia, este anticristo, amén, se levante en medio de ellos. ¿Por qué se van a asombrar? Por las cosas horrendas que ha de estar haciendo ese hombre perverso e inmoral. Amén. Entonces se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Por qué? Porque viene por obra de Satanás. Era, se ha manifestado en todos estos. No es, porque aunque se está manifestando aquí, no de este te quiero hablar, sino que será la que sube del abismo, la que sube de las multitudes de aguas, de lo más lejano de Israel, de la profundidad de las gentes, de los gentiles. Amén. De esto es que está hablando el Señor. No sé si se les quedó claro un poquito como trabalenguas, pero creo que con la gráfica nos ayuda. Sí. ¿Vas a decir algo? No, sigo. No, está bien ahí. Y ya de ahí, pues ya dice, es para la mente que tiene sabiduría. Los 7 reyes son 5 de ellos. Bueno, ahí lo vuelve a confirmar. Se lo leo. Dice que esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está bien clarito, ¿verdad? 7 montes. Se sienta la mujer encima. Se sienta la mujer. Es insultante. ¿Ven? Bueno, vamos a aprovechar aquí. Hasta Roma nos presentó a Júpiter, a Juno. Pero cuando entra ya los conflictos y empiezan a formarse naciones, en el 313 surge, ¿se acuerdan con Pérgamo? Surge la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Qué significa esto? Que si esta fue ofensiva, esta es mucho más ofensiva. Si esta fue insultante, esta es mucho más insultante. Porque Pérgamo lo que hizo es, puso un Jesús, el origen de la iglesia católica, apostólica romana, puso un Jesús que no es nuestro Jesús. Porque el Jesús de ellos es un Jesús muerto. Es un Jesús que todavía pende de la cruz. Pero nuestro Jesús murió, sí, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Amén? Y muestra a una diosa madre. A María la pone como madre de Dios. María no es madre de Dios. María es madre de Jesús. Es importante entender esto. Jesús se hizo carne. Entonces, María es madre del ser que tomó carne, pero no es madre de Dios. Amén. Porque Dios existe desde antes de la creación y no fue hecho por una madre. No. Amén. Porque Él es Dios. Así que la María de ellos no es nuestra María, nuestra hermana María, la sierva del Señor, sino que ellas la elevan a la diosa madre, la que surgió de aquí y que ha traspasado las generaciones. De hecho, a esta María la llaman la reina del cielo. ¿Por qué creen que la llaman la reina del cielo? Usted lee la escritura, lee Jeremías, y así la llamaban los israelitas en el tiempo de Asiria, la reina del cielo. Amén. Y ellos, dice la escritura, que los hijos cortaban la leña, los esposos prendían la lumbre, y las mujeres amasaban la masa con la cual le hacían tortas a la reina del cielo. Ahí está, Tarot. Amén. Entonces, este es el nombre blasfemo hasta que llegue el anticristo. Y el anticristo, la blasfemia que va a traer es quitar todos estos nombres de blasfemia y ponerse por encima, porque este se hará pasar por Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, que dice que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. No hay
blasfemia más grande que esa. Amén. Eso es insultar a Dios de una manera horrenda, quitarlo de su trono y ponerse encima. Y Satanás pudo ir al cielo, menos lo va a poder ser aquí abajo. Es insultante. Amén. Así que esos son los nombres de blasfemia que están en cada monte, en cada cabeza. Ahorita lo que es la convulsión de Roma, del Imperio Romano que cayó, y la convulsión para formar las naciones, hasta formar las Naciones Unidas, y hasta ahorita que ya estamos al final, que hay un imperio que se está proclamando para ser sobre todas las naciones. Creo que usted sabe quién es, ¿verdad? Entonces, de ahí saldrá lo que es el anticristo, lo que es la séptima cabeza, la bestia. Amén. Que será para reprensión de la prevaricación del pueblo de Dios, porque la Odisea se ha estado portando muy mal. Amén. Entonces esa es la historia de los reinos, de los 7 reinos que han de aparecer. Por eso es que dice que son 7, pero en la verdad en el orden cronológico es el 8º, porque entre este sexto y este séptimo hay uno aquí, que es la Organización de Naciones Unidas. Entonces en el orden cronológico este es el 7 y este es el 8. Por eso es que dice, este es el 8º y a la misma vez es el séptimo, porque en realidad el que realmente trae destrucción, si este tiempo ha traído guerras y ha traído destrucción, el que realmente trae destrucción es este. Destrucción tal que Jesucristo dijo que habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido desde antes de la fundación del mundo, ni la habrá después. Este va a ser severo, este castigo que viene de parte de este hombre, porque viene por obra de Satanás. Por supuesto que Dios se lo permite, pero esta será la séptima cabeza. Amén. Muy bien. No sé si les quedó claro ese asunto. ¿Sí, bueno? Pastor, y ha sido un engaño bien, sagaz del enemigo. Como desde el principio se creó una diosa madre y un dios hijo, a modo de que fueran caído todas las culturas desde la antigüedad. Exactamente. Ahorita el que engaña en la actualidad, mucha gente que piensa que Satanás no puede usar el nombre de Jesús y el nombre de María para echar a perder a mucho pueblo con esa religión. Exacto, por eso le llama la madre de las rameras, porque de hecho le llama primero Babilonia la Grande. Es decir, si esta idolatría era terrible, esto es peor, porque usa amén, a los personajes reales que vienen de parte de Dios para llevar a las gentes a la idolatría. Pero es la madre de las rameras, porque ella tenía marido. Es decir, que la Iglesia Católica, sus orígenes son del cristianismo verdadero, del cristianismo que adoraba a Dios, de los padres apostólicos, de los discípulos de los discípulos. De ahí se desviaron en el 313, cuando a Constantino da libertad ya de culto en el Imperio Romano y lo pone como la religión oficial. Amén. Por eso la llama la madre de las rameras, porque ella dejó a su marido, y su marido era Cristo. Amén. La iglesia es la desposada del Cordero, pero ella dejó a su marido y se fue tras sus maridos, tras los reyes, por la riqueza, por el deseo del dinero, del placer, y entonces es llamada la madre de las rameras. Amén. Entonces, Babilonia la Grande, porque si esto era asqueroso, esto se vuelve peor, porque utiliza los mismos personajes que son de parte de Dios para elevarlos y ponerlos a Jesús abajo como un Dios muerto y a María arriba como una diosa reina del cielo. Y de ahí pues toda la idolatría que envuelve esta religión, ¿verdad? Y todas las aberraciones sexuales, amén, desorden entre las monjas, los padres, el homosexualismo dentro de la iglesia, la violación de niños, de niñas, todas esas cosas, amén. Entonces, no hay manera de poderle darle este título a otra religión. Hasta el momento, esta es la religión gran ramera. No sé si mañana vayan a hacer otra peor que esa, pero yo creo que ya no hay tiempo para eso. Muy bien, entonces
Sí quedó claro, ¿verdad? La bestia escarlata, Satanás, las 7 cabezas son los 7 reinos, amén, y sobre los cuales se sienta la mujer con su nombre blasfemo, amén, insultante para Dios, amén. No sé si hay preguntas, alguna duda. Volvemos y damos una repasadita. Su silencio me dice que entendieron todo o que no entendieron nada. Sí, es entendido. Ok, muy bien. Entonces, ya nada más vamos a ver algunas citas para que ustedes vean que cuando habla de la bestia que está para subir del abismo, no está hablando del abismo donde están los demonios o donde están los ángeles caídos, sino está hablando de los mares, de la multitud de aguas. ¿Okay? Ayúdame ahí, mi Juanito. Vamos a ver, vamos a definir abismo. Según el diccionario, abismo significa profundidad grande y peligrosa, o lo que es inmenso, insondable o incomparable. Y es ahí donde concuerda la definición para abismos. Génesis 1:2 y luego 7:11, por favor. Bueno, esta lectura yo sí la reparto, ¿verdad? Para que ya el tiempo nos ganó, no voy a poder pasar a la otra porción de la clase. A ver, hermana Emma, ya que está por aquí, Éxodo 15:8 y luego Job 38:16. A ver, ¿quién lee también rápido? ¿Quién me ayuda con la lectura por aquí? Algo lee rápido, ¿verdad? A ver, vamos a ver Salmos 33:7 y 42:7. Salmos 33:7 y 42:7. Y vamos a ver si nos ayuda por ahí la hermana Charito. El Salmo 69, 2, verso 2 y verso 15 del Salmo 69. ¿Y quién me ayuda con Isaías 51:10? Hermano Alfonso también, Isaías 51:10. Y Jonás 2:5. Muy bien. Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Se da cuenta, faz del abismo. El abismo está hablando de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, abismo es aguas. Y ese sí que era un verdadero abismo, porque estaba cubriendo toda la tierra. Muy bien, vamos a ver la otra lectura. 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. Es decir, que hay una acumulación de aguas en la tierra, que eso no lo sabían los científicos, apenas se están dando cuenta. Amén. Las exploraciones de la tierra se están dando cuenta, pero ya el Señor nos revela en Génesis que las fuentes del abismo, es decir, que en el tiempo del diluvio no solamente cayó agua de arriba, también cayó agua de abajo. Amén. Las fuentes del abismo, del gran abismo, la acumulación de aguas en la tierra, sí que se rompieron, y salió agua a presión incalculable. Muy bien. ¿Quién sigue? Hermana Emma, ¿verdad? Éxodo 15:8 y Job 38:16. Dice 15:8, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Exactamente, la acumulación de agua. Amén. Y Job 38:16: has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Exactamente, se da cuenta, son los abismos. Cuando habla de abismo no está hablando de allá donde están los demonios o los ángeles caídos, está hablando de los océanos, de las profundidades de los océanos. Después está Salmo 33:7 y 42:7. Él junta como montón las aguas del mar,
Él pone en depósitos los abismos. Ese fue Salmos 33:7 y Salmos 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Amén. Está hablando de aguas, multitud de aguas. Amén. 69:2 y 15, la hermana Cari. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. 15. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Pues hasta ahí. Amén. Está hablando de aguas, ¿verdad? El abismo está hablando de aguas, de muchas aguas. Bien, Isaías 51:10. Amén. ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Jonás 2:5. Alguien que le encuentre ese hermano que te ayuda. Con las 2:5. La tiene la hermana Emma. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Amén. ¿Se acuerdan que a Jonás lo aventaron al mar? Y el abismo se lo tragó. El mar se lo tragó. ¿Ven? Entonces, quería darle esas citas para que se den cuenta que cuando el Señor está diciendo que es la bestia que está para subir del abismo, no está hablando que es un demonio que sale de allá del abismo y se mete en una persona, no. Si alguien se le va a meter al anticristo es el mismo Satanás, porque la Escritura dice que es por obra de Satanás, ¿sabes? Aunque en realidad al apóstol Pablo lo llama el hijo de Satanás, dice el misterio de la iniquidad. Y cuando miremos esa expresión del misterio de la iniquidad, es lo opuesto al misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Cristo. De la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces lo opuesto es El anticristo. el anticristo o el misterio de la iniquidad o el hijo de Satanás. Es un copión ese Satanás. Muy bien, entonces ya hemos visto pues los 7 reinos que han de estar pasando en esta tierra, los 7 reinos gentiles y su origen o su propósito, amén, para reprensión del desvío, de la locura de los hijos de Dios, también de las gentes. También dijimos que hay un nivel de maldad en la cual Dios puede permitir o tolerar, amén. Y si nosotros vemos a las gentes ahorita, la maldad ya llegó a la presencia de Dios, ¿saben? Pero no solo eso, sino la iglesia de la Odisea, pues igual se está portando muy mal. Muy bien, entonces, pero ya eso fue de manera general y nos fuimos hasta los orígenes de las cabezas, ¿va? Así que nos vamos a venir ya un poco más acá en el tiempo de Daniel, también en el año 605 antes de Jesucristo. Nimrod fue el año 2000 antes de Jesucristo. Nos acercamos al 605 y esto sí, ya estos reyes ya tenían registros, ya es comprobable, lo que se dice ya es comprobable. ¿Ven? Entonces, les voy a recomendar que lean Daniel capítulo 2 del verso 25 al 45. No vamos a profundizar sobre esto porque nos llevaría mucho tiempo, así que nada más les voy a mencionar el tiempo y lo que la Escritura dice sobre esto para confirmar a qué está hablando. Y donde nos vamos a concentrar va a ser aquí en la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque esta cuarta bestia que inicia desde aquí y se va hasta aquí, amén, esa es la que nos muestra hasta dónde ya vamos. Ya de entrada le podemos decir que estas piedras de hierro, este fue el Imperio Romano, es el inicio de la cuarta bestia. Hay que ponerse abusado, amén.
que normalmente dicen, ¿cuál fue el cuarto imperio? O la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. No, la cuarta bestia fue el inicio de Roma fue el inicio de la cuarta bestia. La cuarta bestia va desde aquí hasta aquí. Si usted no tiene en cuenta eso, pues se va a perder. Porque si dice que Roma fue la cuarta bestia, pues ya no hay otra bestia que vaya a venir. ¿Vale? Pero sí hay otra bestia que va a venir y esta va hasta acá. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a ver. De hecho, no vamos a perder tiempo en toda esta estatua. Ya pasó esto: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Dese cuenta que cuánto tiempo ya pasó y cuánto nos queda. Nos quedan los pies. Y esto es la Organización de Naciones Unidas. A ver. Y los 10 dedos son el imperio de la bestia. Pero esta Organización de Naciones Unidas ya está para morir. Es decir, que ¿quién le hace caso a las Naciones Unidas en este día? En esta generación. No, nadie. Están para caer. Las Naciones Unidas van a desaparecer. La OTAN, olvídese de la OTAN. Sí, saqué ya de una miradita así general, ya podemos entender si la palabra de Dios es verdadera, que lo es. Sí, lo es. Si la palabra de Dios es verdadera, tenemos que ser sabios y saber dónde estamos parados. Aunque no sabemos el día ni la hora, uno tiene que de plano no tener entendimiento cero, o tener entendimiento cero, para no darse cuenta qué tan cerca estamos de la venida del Señor. ¿Vale? Entonces, otra vez, si la palabra de Dios revelada a la ley es verdadera, tenemos que entender que toda la historia de la humanidad, la historia gentil, ha llegado y está a punto de entrar aquí en los 10 dedos, lo que es el reino de la bestia, o la cabeza, o el anticristo. ¿No? Así que no hay que ser científico, ¿verdad? Es fácil sumar. 7 tiempos para la iglesia, ya pasaron 6 y el 7º está avanzado, pues ya sabemos que ya no nos queda gran tiempo. Y vemos la imagen, todo lo que ha recorrido. La Organización de Naciones Unidas está a punto de desaparecer. Trump, mire, le hace así, miren. Se ríe de la Organización de Naciones Unidas. Nadie les hace caso. ¿Saben qué nos está diciendo? Está a punto de salir los 10 dedos de la estatua, o los 10 cuernos, o los 10 reyes, entre los cuales gobierna el anticristo. Amén. Muy bien, lo vamos a dejar ahí, hermanos. Ojalá que esto nos ayude a santificarnos y estar listos para la venida del Señor Jesucristo. Amén.